Fijaos qué titular más brutal de libre mercado. Intervenir lo intervenido. El fracaso energético de la Unión Europea. Es decir, un mercado intervenido ya de por sí por los estados, como es el eléctrico, el del gas, lo tienen que volver a intervenirlo y lo intervenido porque es un fracaso total. Quiere decir que de ahí no puede salir nada bueno, porque lo han intervenido los mismos que anteriormente lo tenían ya intervenido. Un galimatías, pero es que es así, quiere decir, pero que se puede comprender, ¿no? Dice, la situación actual y el escenario a corto plazo, dice Libre Mercado, dice, como es sabido, los precios del gas natural pues iniciaron su ascenso imparable a mediados del año pasado, con la crisis de Rusia. En Europa el precio se ha multiplicado por 10 en los últimos 20 meses. La generación con gas natural determina el precio marginal de buena parte del tiempo. En fin, dice que por otra parte la situación de precio alto del gas se produce en un contexto caracterizado por sistemas eléctricos nacionales poco flexibles para responder a factores imprevistos, con una generación a partir de fuentes renovables y con el abandono total o parcial de la generación nuclear y del carbón, algo que podemos ver que es el caso español, ¿no? Quiere decir, al final lo estamos viendo, unas facturas terroríficas. Lo de que ahora paguemos 3 o 4 veces el doble que el año pasado no es culpa del chachachá, ¿eh? Es culpa de la mala gestión de los gobiernos de la Unión Europea principalmente y del gobierno español, ¿eh? No es que ha venido la cosa, en fin, porque seamos más en la población ni nada de eso, ni haya una demanda excesiva ni nada de eso, simplemente por mala gestión. En cuanto al precio del gas natural, además del incremento iniciado en 2021 debido a una serie de factores que tienen que ver con restricciones de oferta y de aumento de la demanda, pero también con otras causas, se percibe la amenaza de fuertes restricciones de suministro del principal proveedor, que es Rusia, y estamos a las puertas del invierno. Dice, en agosto se ha producido un repunte de los precios del carbón y del CO2 acercándose a los 100 euros la tonelada. La coincidencia de todos estos factores hace prever una elevada probabilidad de una crisis energética de dimensiones inéditas y catastróficas, ya que los mercados pues, no logran abastecerse, una posible escasez real de materia prima, ¿no? Del gas. Bueno, los mercados ya de por sí están intervenidos. La Comisión y el Parlamento de la Unión Europea intervienen en esa política por la vía de la regulación de los mercados y del medio ambiente, con lo que las competencias nacionales quedan limitadas y desvirtuadas. De hecho, la Unión Europea no tiene una política energética en sentido estricto, sino una política climática de la que la energía es un simple apéndice subordinada en todo a la primera. Esto lo estamos haciendo por el cambio climático, nos estamos arruinando porque según ellos hay que salvar el planeta del cambio climático. De Bruselas han venido las principales líneas políticas. El modelo de mercado de electricidad marginalista, los objetivos vinculantes y crecientes de la generación de renovables, la marginación de la energía nuclear, que ni siquiera recibía la consideración de limpia, en fin, todo viene de modelo europeo. Además de Bruselas, los gobiernos europeos han adoptado políticas profundamente intervencionistas, por mucho que algunos presuman todavía de ir de liberales. Es el caso de España, que resultará más familiar. Vemos un mercado eléctrico achicharrado a impuestos, el IVA, el impuesto especial sobre la electricidad y varias tasas sobre hechos imponibles diversos. En algunas comunidades autónomas hay además tasas propias, también. La excepción ibérica que modifica los precios, pero que no va a la raíz del problema, que es el diseño del mercado y la libertad tecnológica. Bueno, en todo esto lo que viene a decirnos que la crisis energética no es culpa del chachachá, que es culpa de la mala gestión, primero de la Unión Europea y por supuesto del gobierno español, que obedece unos dictámenes que son de auténtica locura, llevando a una situación de extrema ruina a la nación, todo con la excusa ecologista, pero esta situación no ha venido porque sí, porque de repente se ha presentado, no, ha venido así porque los políticos la han provocado. No ha venido por el chachachá, no ha venido ni siquiera por Rusia.
Rusia ha podido aumentar el problema en todo caso. Pero la política que llevaba a la ruina estaba ahí, de la Unión Europea y España por seguidismo de todas esas políticas y aumentadas con su propia política. Desastrosa. Y todo lo estamos pagando nosotros. Curioso titular, la intervención de un mercado intervenido ya de por sí, con lo cual ya tienen que ser malos gestores. Pero no te preocupes porque la culpa te la echarán a ti, se la echarán al pueblo. Tú que gastas demasiado, tú tienes la culpa, tú que quieres poner el aire acondicionado a 21 grados o la calefacción a 22. Tú tienes la culpa porque no estás suficientemente concienciado de que hay que salvar el planeta. La culpa no nunca la van a tener los políticos ni los gobiernos, la culpa la tiene el ciudadano. Y esta es nuestra España, para esto hemos quedado y aquí que os lo vengo contando. Y aquí tenéis un detective contra la pandemia, un ensayo, y la novela El Arconte. 2 libros que debéis tener en vuestra biblioteca. Gracias y hasta la próxima.